Muy buenos días a todos, hermanos. El Señor les bendiga. Es un gozo estar nuevamente congregados en este lugar para adorar a nuestro Señor y Salvador. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes y les invito a que abran sus Biblias en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12. Primera Corintios, capítulo 12. Se recuerda, estamos siguiendo una serie basada en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Bien. Y los versos que vamos a estar viendo hoy específicamente van del 4 al 6, pero como esta es una unidad que va desde el verso 1 hasta el verso 11, voy a leer esos versos del 1 al 6, nada más, aunque el mensaje continúa hasta el verso 11, pero por amor a ustedes vamos a tomar, creo que 3 semanas en este mensaje, 2 o 3 semanas, no sé bien, todavía. Dice así la Escritura. 1 Corintios 12:1 dice, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Ustedes saben que cuando eran paganos, de una manera u otra, eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice, Jesús es anatema. Y nadie puede decir, Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Amado Dios, te damos gracias. Gracias, Dios, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. No hay nadie como tú. Y es por eso que venimos a ti, Señor, en busca de consuelo, en busca de dirección para nuestras vidas. Y rogamos, Señor, que en esta mañana tu palabra pueda ser entendida, Señor. Ilumínanos con tu Espíritu para que podamos comprender el significado de esta palabra y podamos atesorarla en nuestros corazones y podamos vivirla, Señor. Pedimos que nos perdones todos nuestros pecados en esta hora, que tú nos santifiques y que a través de tu palabra, Señor, nos moldees a la imagen de tu Hijo. Lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, y te damos gloria. Amén, amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Muchas gracias. La semana pasada enseñamos sobre la verdadera espiritualidad. La verdadera espiritualidad. Y hoy vamos a ver que todo aquel que confiesa que Jesús es el Señor es verdaderamente espiritual. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Señor es verdaderamente espiritual. ¿Por qué sabemos esto? Porque Pablo dice que nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. En otras palabras, es el Espíritu Santo el que nos lleva, el que nos impulsa a confesar que Cristo es el Señor. Y al hacer esa aclaración de esos primeros 3 versos, recuerden la semana pasada vimos que esa confesión trae como resultado la conversión. Dice la Biblia que todo el que confiese que Jesús es el Señor en su corazón y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos será salvo, ¿verdad? Y eso trae una conversión, un cambio de vida. Y eso, obviamente, ese cambio de vida es la que nos permite adquirir el conocimiento espiritual. El conocimiento espiritual, ¿verdad? Y Pablo primero establece un fundamento de unidad para la iglesia. O sea, un fundamento de unidad para la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia de Jesucristo es nada más y nada menos que todos aquellos que están sujetos al señorío de Cristo. Todos aquellos que confiesan que Jesús es el Señor y no solamente lo confiesan, sino que lo creen y lo viven en sus vidas diarias. Bien, Pablo primero establece ese fundamento de unidad. Todos los cristianos genuinos y verdaderos estamos sometidos al señorío de Cristo. Cristo es nuestro Señor y Salvador. Y esto habla de la obra unificadora del Espíritu Santo. O sea, de esa manera el Espíritu Santo trae unidad a su pueblo. ¿Bien? O sea, el Espíritu Santo es el que nos revela el señorío de Jesús a todos los creyentes. Ninguna persona podría entender esto en sus propias fuerzas. Ninguna persona podría entender esto con su propia sabiduría humana. El hombre natural no entiende las cosas del Espíritu. Y es por eso que cuando Jesús preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy? Después de la confesión de Pedro, Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló
carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. A menos que el Espíritu de Dios obre en la persona no puede entender realmente quién es Jesús. La obra unificadora del Espíritu Santo es revelar el señorío de Jesús a todos los creyentes. O sea, es Dios mismo quien nos revela esta verdad y nos da una comprensión correcta de quién es Jesús, de que Jesús es el Señor y Salvador, el único que puede salvarnos, pero no solamente el Salvador, sino también el Señor de nuestras vidas, el que tiene autoridad. Él es el Señor y nosotros somos sus esclavos, ¿verdad? Es Dios el que revela esta verdad a los creyentes individuales, a cada uno de nosotros, y quien da unidad y poder a la iglesia. O sea, nosotros no somos los que promovemos la unidad, es Dios quien la promueve. Lo que nosotros tenemos que hacer es preservar la unidad que el Espíritu Santo pone en nosotros. ¿Bien? Sin embargo, vemos que en la iglesia de Corinto existía unidad, no existía unidad, sino división y disensión entre varios grupos de creyentes. Recuerde que en la iglesia de Corinto habían 4 grupos que decían, uno yo soy de Pablo, uno de Pedro, yo soy de Apolo, y otros decían yo soy de Cristo, ¿verdad? Y todas estas personas estaban en disensiones, en divisiones. ¿Por qué? Porque ellos no estaban actuando como creyentes espirituales, sino, como dice Pablo en 1 Corintios 3:1, como carnales. Y recuerde que una persona carnal es un inconverso. No existe un cristiano carnal. Esa categoría la ha inventado un sistema teológico, pero en realidad Pablo les está... Recuerde, la carta a los Corintios es una carta correctiva. ¿Qué significa? Que es una carta en la que Pablo está corrigiendo todos los errores que la iglesia estaba cometiendo. Los cristianos estaban comportando como carnales. ¿Por qué? Porque eran dominados por su naturaleza pecaminosa y no por el Espíritu. Y un cristiano debe ser dominado por el Espíritu Santo, debe ser lleno del Espíritu Santo. Bien. Ahora, ¿cuál es el resultado de esa actitud? El resultado es que ellos cayeron en prácticas de rebeldía, se rebelaron a los líderes de la iglesia, inmorales, o sea, habían personas viviendo incluso con la mujer de su padre, prácticas idólatras, estaban participando en la adoración a los ídolos, abusaron de su libertad cristiana, abusaron de la cena del Señor, que es por eso que Pablo les dice, ¿sabes qué? Si tú participas de la cena y no has perdonado en tu corazón, hay rencor, hay odio, hay división, dice a Pablo, eso trae como consecuencia que hay muchos enfermos entre ustedes y muchos han muerto. Y también abusaron de los dones espirituales. Así que Pablo en estos capítulos, 1 Corintios 12 al 14, Pablo escribe estos capítulos precisamente para corregir los abusos que los corintios estaban haciendo en el uso de los dones espirituales, los errores, los abusos que estaban cometiendo en el uso de los dones espirituales. Y Pablo les dio 4 enseñanzas sobre los dones espirituales. 4 enseñanzas sobre los dones espirituales. ¿Cuáles son esas enseñanzas? En estos versos, Pablo nos enseña su dador, o sea, el que da los dones. En los versos 4 al 6, bien, el que da los dones, en los versos 4 al 6, su diseño, o sea, para qué Dios dio los dones, para qué los diseñó, cuál es el propósito. En el verso 7, su diversidad en los versos 8 al 10 y su distribución en el verso 11.
por amor a ustedes, hoy nada más voy a ver el primer punto, que es su dador, en los versos 4 al 6. O sea, el que da los dones espirituales. Ese es el punto de Pablo aquí en estos versos. Y sabe, este es un pasaje hermoso de la Escritura. ¿Por qué? Porque habla de la obra de Dios en la redención de la raza humana. Recuerden, nosotros creemos que existe un solo Dios que se ha manifestado en tres personas. O sea, una esencia divina, un solo Dios, indivisible. Bien, no existen tres dioses, ni dos dioses, ni más dioses. Existe un Dios, pero en ese solo Dios hay tres subsistencias, tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esas tres personas coexisten en una perfecta unidad, y tanto en la obra de creación como en la obra de redención, ellos obran en una perfecta unidad. Bien. Y en estos versos que vamos a ver, en los versos 4 al 6, el apóstol Pablo utiliza un paralelismo, que era una forma muy común que usaban los hebreos, ¿verdad? Sobre todo lo vemos en la literatura sapiensal, en los proverbios y en otro tipo de escrituras también, ¿verdad? Usaban paralelismo para enseñarnos que el Dios Trino, fíjense, en estos versos, a través de este paralelismo, Pablo nos enseña que el Dios Trino es el dador de los dones espirituales. Y vamos a ver la relación que existe entre los dones espirituales, en primer lugar, con el Espíritu Santo, en el verso 4. En segundo lugar, con el Señor Jesús, en el verso 5. Y en tercer lugar, con Dios el Padre, en el verso 6. Bien. Vamos a ver en primer lugar el verso 4. En el verso 4 dice, ahora bien, okay, y eso conecta lo que Pablo va a empezar a decir aquí con lo que habíamos visto. O sea, recuerde, Pablo está hablándole aquí a las personas espirituales. Bien, a los creyentes espirituales, a las personas que han confesado que Cristo es el Señor, pero no solamente que lo confiesan, sino que están sujetos a su señorío. Aquellos cuyas vidas han sido transformadas, hay un cambio en sus vidas, son creyentes genuinos, ha habido una conversión genuina. Aquellos que tienen conocimiento espiritual. Conocimiento espiritual. Y recuerda, el conocimiento espiritual no es creer lo que yo quiera, lo que me gusta, sino que es creer lo que la Escritura enseña. Bien. Ahora bien, dice Pablo, hay diversidad, y el término que utiliza aquí el apóstol Pablo, diairesis, está en plural y significa literalmente asignaciones o distribuciones, ¿verdad? Con la idea derivada de variedad. O sea, Dios ha distribuido una variedad, una diversidad, y se está refiriendo a la forma tan completa en que la gracia de Dios se manifiesta en el pueblo de Dios. Hay diversidad. Así como hay diversidad de personas, hay diversidad de dones. Ninguno de nosotros es igual. Todos nosotros somos diferentes. Tenemos gustos diferentes, venimos de trasfondo diferente, ¿verdad? ¿Y quién nos creó? Fue Dios. Fue Dios quien creó a cada persona diferente. ¿Sabe que ni siquiera nuestras huellas dactilares son iguales? Somos diferentes, ¿verdad? Esa diversidad proviene de Dios. Bien, es importante que entendamos esto. Pablo dice que hay diversidad de ¿qué? Diversidad de dones. Fíjense, lo que Pablo está haciendo aquí es enfatizando la diversidad de los dones espirituales. Y lo está haciendo en relación con la unidad de su dador. Bien, hay una diversidad inmensa de dones, pero todos esos dones
tiene un solo dador. Un solo dador, ¿verdad? Que es Dios. Bien. La iglesia, como el cuerpo humano, tiene diversidad en la unidad. Diversidad en la unidad. Nuestros cuerpos tienen diversos órganos. O sea, en nuestros cuerpos hay una diversidad de órganos. Cada uno de esos órganos tiene funciones diferentes. Pero al final de cuentas, todos los órganos del cuerpo trabajan para la salud del cuerpo, para el bienestar del cuerpo. Trabajan en unidad dentro de la diversidad. Bien. Ahora, en el cuerpo espiritual, que es la iglesia, recuerde, la iglesia es el cuerpo de Cristo. El cuerpo espiritual de la iglesia, los cristianos poseemos diversidad de dones. Diversidad de dones espirituales. Pero todos esos dones deben ser usados en unidad. ¿Para qué? Dice el verso 7, para el bien común. O sea, los dones deben ser usados para el bien común, para el bien de todo el cuerpo, para el bien de toda la iglesia. Y fíjense, el sustantivo dones viene del término griego, una traducción del término griego, charisma, también está en plural. Bien, también está en plural. Y significa dones de gracia. Dones de gracia. O sea, un don que es recibido de manera inmerecida por la gracia de Dios. Los dones espirituales son dádivas. Dádivas de Dios. Regalos de Dios que involucran gracia. Gracia de parte de Dios como dador. O sea, es Dios quien da los dones. Y específicamente dice Pablo aquí, pero el Espíritu es el mismo. O sea, y al hacer esta expresión, el apóstol Pablo está enfatizando que es el Espíritu Santo el que imparte, el que distribuye los dones espirituales. Y si usted ve en el verso 11, explica que lo hace conforme a su voluntad soberana. ¿Qué significa? El Espíritu Santo es el encargado de impartir el don y lo hace conforme a su voluntad. No somos nosotros quienes decidimos qué dones vamos a tener. No somos nosotros quienes determinamos qué don tiene cada persona. Es el Espíritu Santo quien lo hace, ¿verdad? Y cada uno de estos dones tiene funciones distintas y están ampliamente distribuidos en la comunidad cristiana. Yo quiero que usted entienda, aun cuando dos personas tengan el mismo don, Dios lo va a usar de manera diferente. Hay personas, por ejemplo, que enseñan, sin embargo, se especializan, digamos, en enseñar niños, ¿verdad? A mí me encanta enseñar, pero déjeme decirle, los niños no son muy fuertes. No, mientras más lejos los niños de mí, mejor. Yo los amo, pero de lejos. No tengo paciencia para los niños, ¿verdad? Sin embargo, yo admiro a aquellas personas que tienen esa pasión por enseñar niños. Y créanme, yo amo a los niños, pero para dedicarse a enseñar niños hay que tener pasión por eso. Hay que tener el talento, el don y la pasión, el deseo de dedicarse a los niños. Me encanta enseñar a adultos, pero no tengo la capacidad de lidiar con los niños, ¿verdad? Entonces, los dones son distintos y se manifiestan de manera diferente en las mismas personas. Aún personas que tienen el mismo don, Dios lo va a usar de manera diferente. ¿Bien? Ahora, yo quiero que usted entienda algo. En el Nuevo Testamento, aparte de Primera de Pedro capítulo 4, versos 10 al 11, o sea, Primera de Pedro 4, 10 al 11, exceptuando ese verso, las enseñanzas sobre los dones espirituales se encuentran principalmente en las epístolas de Pablo. O sea, la persona que más habló sobre los dones espirituales fue el apóstol Pablo. Bien. Y Pablo mencionó 6 listas de dones. Mencionó una en Romanos, yo le puse las listas en sus notas. Bien. En Romanos 12, 3 al 8. En Primera a Corintios, capítulo 12, versos 4 al 11. En Primera Corintios 12, 28 al 30. Primera Corintios 13, 1 al 3.
Primera a Corintios 13, 8 al 9 y Efesios capítulo 4, versos 7 al 12. Ahora, todas esas listas que mencioné y la de Primera de Pedro habla acerca de los dones espirituales. Pero en ninguna de estas listas que mencioné hay indicio que Pablo o Pedro consideran estas listas como exhaustivas. O sea, que limitara los dones espirituales a estas listas. Y por lo tanto debemos entender que solamente son representativas y no normativas para la iglesia. Bien. Ahora, volviendo al punto, quiero que entiendan cuál era el problema que estaba surgiendo en la iglesia de Corinto. ¿Cuál era el problema que había en la iglesia de Corinto? El problema en la iglesia de Corinto surgió por la aparente disparidad en la naturaleza de los dones espirituales. La aparente disparidad en la naturaleza de los dones espirituales. Aquellos que tenían el don de lenguas y el don de hacer milagros, tenían un gran protagonismo dentro de la iglesia. Todo el mundo los miraba. Bien, tenían un gran protagonismo. Y conociendo la tendencia humana, conociendo nuestra naturaleza humana caída y pecaminosa, a la autoexaltación, a la autopromoción, no es extraño que quienes poseían estos dones empezaran a pensar que eran más importantes o más espirituales que los otros creyentes. O sea, yo soy más importante porque soy el que predico, ¿verdad? Y todo el mundo me ve. Yo soy. O el que dirige la alabanza o el músico. O sea, estas personas pensaban que eran más importantes, más espirituales que los otros. Y por otro lado, aquellos que tenían otros dones, como por ejemplo el don de servicio, ¿verdad? Que generalmente se realiza mayormente de manera anónima y lejos del ojo público, sin que las personas lo vean. Recuerden, cuando usted hace algo, la Biblia dice, cuando tú des a alguien, ayudes a alguien, que tu mano derecha no sepa lo que hizo tu mano izquierda. Las personas que andan dando y andan diciendo públicamente que están dando, está mal, ¿verdad? Eso es lo que hacían los fariseos, y Jesús los llamó la atención. Nadie sepa lo que tú haces. Bien, entonces, esas personas que están en esa función de servir, de ayudar, que lo hacen de una manera anónima, que muchas veces nadie sabe lo que están haciendo, nadie tiene idea de lo que están haciendo, pensaban que su don no era importante. Y alguna de estas personas incluso despreciaba su propio don, ¿verdad? Y quería tener, obviamente, un don relevante. Querían ser profetas, querían hablar en lenguas, querían tener el don de hacer milagros. ¿Sabe? Este es un problema que continúa en la iglesia hoy. Mucha gente quiere tener un don específico, quiere ocupar una posición específica, cuando evidentemente no lo tiene. Ahora, lo que Pablo está enfatizando aquí, amado hermano, es que el Espíritu Santo es el que imparte y distribuye esos dones espirituales. El Espíritu Santo es el que imparte y distribuye los dones espirituales. Y los dones espirituales son una dádiva de Dios. Es un regalo no merecido. Ninguno de nosotros merece tener un don espiritual. Dios nos los otorga por gracia. Por tanto, ningún don espiritual debe ser causa de división entre los creyentes, ni de orgullo, ni de menosprecio. O sea, yo no debo sentir superior porque tengo un don que mi hermano no tiene. Ningún hermano debe sentirse menospreciado porque tiene un don que no es un don de los que lo expone al ojo público. Ningún hermano debe enorgullecerse de su don, porque al final de cuentas el don es de Dios, no es suyo. Bien. Quiero que entienda también una cosa, ningún don es insignificante. Póngase a pensar, si usted a veces pensamos que el CEO de la compañía es más importante, es el más importante. Ok, imagínese que en la compañía deje de ir a recoger basura y que nadie limpie la compañía y que nadie recoja la basura, y cuando pasen 6 meses, ¿qué va a pasar? Van a tener que cerrar la compañía por suciedad, ¿verdad? Entonces,
nadie es insignificante en el pueblo de Dios. Quizás el don a usted le parezca insignificante, pero yo creo que usted entienda, el don más insignificante, dice la Escritura después, que a veces esos que parecen más insignificantes son los más necesarios. ¿Ok? Entonces nadie debe sentirse orgulloso por tener un don específico, o nadie debe sentirse, porque al final de cuentas, todo lo que tenemos es de Dios y es para la gloria de Dios. Bien, es de Dios y es para su gloria. Ningún don es insignificante, ningún don debe ser utilizado para autoexaltarnos y autopromovernos. Cuando una persona usa su don para dividir la iglesia, justifica a los que están en pecado, está usando el don de una manera equivocada. Bien, todo don debe ser ejercido para la gloria de Dios, dice 1 de Pedro 4:11. Quiero que entienda algo, los dones espirituales no son talentos naturales. ¿Me escuchó? Los dones espirituales no son talentos naturales. Por eso pusimos en el título del sermón, dones diversos y divinos. ¿Por qué? Porque los dones espirituales los da Dios, son divinos. No son talentos naturales. No son habilidades humanas. Bien. Un incrédulo puede ser un gran músico o un excelente cantante. Lo hay, ¿cierto? Hay mucha gente que son excelentes músicos, compositores, cantantes. No son creyentes. Tienen ese talento, es una habilidad natural. Bien. Ahora, si esa persona se convierte, Dios puede usar esa habilidad natural. Fíjense, esa habilidad natural que no tiene nada que ver con su conversión o con su salvación. ¿Por qué? Porque él sabía cantar o sabía tocar antes de ser cristiano. Pero ahora Dios puede usarlo para su gloria. Pero eso es una habilidad natural, no es un don. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Bien. Cuando hablamos de dones espirituales, cuando hablamos de los dones espirituales, estamos hablando de una habilitación sobrenatural dada al creyente en el momento de su salvación, como dice Efesios 4, 7 al 13. O sea, en el momento que una persona es salva, Dios lo dota con un don. Le da ese don. Bien. Déjeme decirle otra cosa. Todo creyente, todo aquel que ha confesado que Cristo es el Señor, todo cristiano, toda persona que está en Cristo, tiene al menos un don espiritual. ¿Me escuchó? Todo cristiano tiene al menos un don espiritual, mínimo. Y la mayoría de las veces tiene una combinación de varios dones. O sea, tiene más de un don. ¿Bien? Ahora, algo que sí está claro es que nadie tiene todos los dones. ¿Verdad? Ninguno de nosotros posee todos los dones. 1 Corintios 12, 7 al 11. ¿Verdad? Ahora, los dones espirituales, amado hermano, tienen dos propósitos. Dos propósitos principales. El primero es glorificar a Dios, porque es Él quien nos da. O sea, y nosotros siempre debíamos usar los dones ¿para quién? Para la gloria de Dios. Todo lo que hagáis sea para la gloria de Dios. ¿Bien? Y ese es el primer propósito. El segundo propósito que tienen los dones espirituales, amado hermano, no es para nuestro autopromoción, autocrecimiento, autodesarrollo, sino que los dones son dados para la edificación de la iglesia, dice 1 Corintios 14, 4. O sea, que todo don espiritual, amado hermano, tiene como propósito que nosotros lo usemos para edificar a los creyentes. Edificar a los creyentes. Bien. Ahora, si esos dones no se usan, si usted no usa el don que Dios le ha dado, o no lo usa correctamente, la obra de Dios se va a ver obstaculizada. ¿Entiende eso? Ok, se lo voy a poner de una manera ilustrativa para que usted entienda. Imagínense, si de repente en su cuerpo, un órgano del cuerpo dijera, ¿sabes qué? Hasta hoy trabajé. No voy a hacer más nada. ¿Qué cree que va a pasar? El cuerpo se enferma, ¿cierto? Cuando un órgano deja de funcionar, no ejerce la función para la cual fue
creado, diseñado, el cuerpo se enferma. Ahora, en la iglesia, cuando los creyentes no usan su don o lo usan de manera inapropiada, lo que hacen es que afectan el cuerpo, la salud del cuerpo, la salud de la iglesia. No puede haber una iglesia saludable sin que todos los creyentes ejerzan su don de manera apropiada, de la manera bíblica. ¿Verdad? Es importante que entendamos esto. Déjeme decirle algo. Aquellos que están en la iglesia, pero no sirven en la iglesia, algo está mal con su fe. Algo está mal con su fe. Somos llamados a servir. Bien. Un cristiano no es un espectador. Ser cristiano implica ser parte del cuerpo de Cristo, y todo miembro del cuerpo tiene una función en el cuerpo. Ningún órgano está en el cuerpo por gusto, está simplemente por estar ahí de una manera... No, todo cristiano tiene una función en la iglesia. Y las escrituras nos ordenan, fíjense, las escrituras nos ordenan ejercer el don que Dios nos ha dado como una responsabilidad y como una obligación. Vea Romanos 12:6 y Efesios 4 del 11 al 14. O sea, es una responsabilidad y una obligación delante de Dios. Todos nosotros somos llamados a servirle a Cristo, a servir a la iglesia. Ahora, mucha gente se excusa diciendo, yo no sé cuál es mi don. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo identificar el don, mi don espiritual o mis dones espirituales? ¿Cómo puedo identificar mis dones? Bien, déjame decirte algo. Como los dones son tan variados, la manera más común en que podemos identificarlo es a través de las inclinaciones personales. ¿Qué significa? Aquello que te apasiona, aquello en lo que tú sientes deseo de servir. Bien. Ahora, cuando usted se siente apasionado por servir en un área específica en la iglesia, y a usted se le facilita realizar ese ministerio en particular, los hermanos van a reconocer y van a comentar su capacidad para servir en esa área. En otras palabras, Dios va a validar el don que usted tiene cuando usted empieza a servir en un área y los hermanos vean en usted ese don, esa capacidad, y a través de esa validación, entonces usted va a tener la certeza de que Dios lo está usando para ese ministerio. Fíjense, todo don espiritual, amado hermano, todos los dones espirituales se conceden para capacitar a la iglesia en el cumplimiento de su misión. Recuerde, ¿cuál es la misión de la iglesia? ¿No saben? ¿Qué dijo Jesús antes de ascender? Vaya y hagan discípulos a todas las naciones. Hacer discípulos. Esa es nuestra misión. ¿Verdad? Para eso existimos. Para eso somos iglesia. Extender el reino de Dios en esta tierra a través de la proclamación del evangelio, a través de la proclamación de la palabra. Nuestra misión es ir y hacer discípulos, es proclamar las buenas nuevas de salvación. Y Dios da esos dones espirituales a la iglesia para que cumpla su misión y para que pueda llevar a cabo los ministerios para Cristo hasta que Cristo regrese. En otras palabras, recuerde que la semana pasada dijimos que somos los labios de Cristo para proclamar su palabra, para edificar a otros creyentes. Somos las manos de Cristo para consolar, para levantar. Recuerda, los pies de Cristo para llevar el evangelio. Bien. Ya hemos visto aquí que el Espíritu Santo da una diversidad de dones. El Espíritu Santo imparte una diversidad de dones para que nosotros podamos servir al Señor en su cuerpo, que es la iglesia, de diversa manera. Y vamos a ver ahora, en segundo lugar, en diversos ministerios. Y está relacionado con el verso 5. Dice, y hay diversidad de ministerio. ¿Lo ve ahí? Pero el Señor, ¿y a quién se refiere cuando habla del Señor? Es a Jesús, Cristo el Señor. Bien. Pero el Señor es el mismo. Y aquí está diciendo, amado hermano, recuerden, cuando hablamos de ciertas cosas,
a veces hacemos divisiones para distinguir ciertas cosas, pero debemos entender, cuando hablamos de Dios, Dios obra en una unidad perfecta. Por tanto, toda obra que Dios hace puede atribuirse a Dios como tal, incluyendo las tres personas de la Trinidad. ¿Entendió eso? Es por eso que hay pasajes en los cuales usted lee y parece que el Padre es el que crea, en otros usted ve y parece que es el Espíritu Santo, y en otros se habla de que Cristo es el Creador. ¿Cierto? Y no hay error, porque al final de cuentas los tres están obrando en una unidad perfecta. ¿Se entiende el punto? Ahora Pablo está diciendo aquí que esos dones espirituales que son dados por el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, Cristo fue quien los puso en nosotros. Bien, el Señor Jesucristo ha provisto estos dones a los creyentes con el propósito de que usted y yo lo usemos en una variedad de ministerios. Ministerios. Y el término que usa Pablo aquí cuando habla de ministerios es una traducción del término griego diaconía. Diaconía, ¿verdad? Significa oficio y obra del diáconos. Y el término diácono, recuerde, habla de servicio, habla del que sirve las mesas, habla de servir, ¿verdad? Servicio, ministerio. Y ministerio y servicio van de la mano. Bien, van de la mano. Pablo enfatiza aquí que los dones, todos los dones que Dios da, escuche bien esto, porque esto es importante, todos los dones que Dios da tienen el propósito de capacitarnos para el servicio. ¿Entendió eso? El propósito de capacitarnos para el servicio en algún ministerio de la iglesia. Y la pregunta en esta mañana para ti es, ¿en qué ministerio de la iglesia estás sirviendo? Y si no estás sirviendo en ninguno, tienes que entender de que algo está mal y que necesitas servir en algún ministerio de la iglesia. ¿Hello? ¿Bien? Recordemos lo que dijo Jesús en Marcos 10:45, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino, ¿para qué vino Jesús? Para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, nuestro Señor, recuerde, Jesús es nuestro Señor. ¿Y entiende la implicación de lo que significa decir Jesús es el Señor? Cuando usted dice Jesús es el Señor, usted está diciendo que usted es su esclavo, que Él es su amo, su dueño, el que controla su vida, el que tiene autoridad soberana sobre usted. Ningún esclavo podía decir, cuando el Señor venía, ningún esclavo podía decir, no, yo no tengo deseo de servirte ahora. Veas tú lo que vas a hacer, lo que quieres hacer. El punto que estoy tratando de hacer, amado hermano, es que, fíjense, ni aun Cristo, el Hijo del Hombre, vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, Jesús, nuestro Señor, fue el ejemplo supremo de liderazgo de servicio. Servir es algo que debía caracterizar a todos los cristianos. Todos debíamos servir. El Rey de Reyes y Señor de Señores renunció a su posición de gloria, a sus privilegios, y entregó su vida como un sacrificio desinteresado para servir a los demás. Y su Espíritu Santo ha impartido dones a los creyentes para que sean una herramienta para que nosotros también podamos servir a otros. El propósito de los dones, amados hermanos, es el servicio. Y esto me recuerda también las palabras de Pablo en Efesios 4:11, dice, y Él, hablando de Cristo, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Bien, fíjense, Pablo dice ahí, en ese pasaje, que Cristo, a través de su Espíritu, habilitó a estos hombres con dones para que sirvieran en un ministerio específico.
Y en primer lugar enumera los ministerios extraordinarios que fueron temporales, los apóstoles. Bien, recuerde a los apóstoles de Cristo, a los 12 y a Pablo, que fueron apóstoles de Jesucristo. Él los llamó, Él los comisionó. A ellos, dice Pablo en 2 Corintios 12:12, que se les dio la capacidad de hacer las señales de un verdadero apóstol, o sea, los milagros de un verdadero apóstol. Pablo dice eso en 2 Corintios 12:12, hablando de él. Dice, entre ustedes yo hice por medio de las señales de un verdadero apóstol. O sea, ¿por qué? Porque Pablo está defendiendo su apostolado. Recuerden, Pablo fue el último de los apóstoles al que Cristo llamó. Lo llamó después de su resurrección, ¿verdad? Y algunos decían, no, tú no estuviste entre los 12. Y Pablo dice, ¿sabes qué? Yo hice las señales. En otras palabras, a los apóstoles se les dotó de una serie de dones espectaculares. Bien, para que ellos hicieran señales, prodigios y milagros. Igual que a los profetas. Bien. A estas personas se dieron esos dones reveladores, dones confirmatorios. ¿Para qué? Para autentificar, para validar su ministerio y validar su mensaje. Porque recuerde, cuando eso todavía la iglesia no tenía el Nuevo Testamento. La iglesia no tenía manera de edificarse, necesitaba alguien que le diera la enseñanza. Y aquellos, los apóstoles y los profetas, eran portadores de la revelación verdadera. Bien. Ahora, esos dones cesaron con la era apostólica. ¿Qué significa? No hay nuevos apóstoles. Nadie hoy es un apóstol de Cristo. Bien. Esos dones cesaron cuando el canon de la Escritura estuvo completo. Y luego Pablo enumera los dones o los ministerios ordinarios y permanentes. ¿Cuáles son? Evangelistas y pastor maestro. Esos están presentes en la iglesia hoy, desde la iglesia apostólica. Y estos dones espirituales son permanentes e irrevocables, dice Romanos 11:29. Son permanentes e irrevocables. O sea, cuando Cristo le da un don a una persona, ese don es permanente e irrevocable. Ahora, Efesios 4:11 evidencia que es Cristo quien posee la autoridad y la soberanía para asignar los dones espirituales. Bien. Usted puede ver eso también en Efesios 4:7-8. ¿A quiénes? A quienes Él llama a ministrar. ¿Por qué? Porque en relación a Cristo, los dones son ministerios. Son impartidos para el ministerio, para el servicio a su iglesia. Fíjense que Cristo no solamente dio dones, sino que Él también dio hombres dotados de dones. O sea, lo que Pablo está diciendo en ese texto es que Cristo toma a ciertos hombres y le otorga dones a través del Espíritu y los da a ellos mismos como un don a la iglesia. ¿Bien? Ellos son un don de Cristo a la iglesia. Pero recuerde siempre, ¿cuál es el propósito para el cual se da los dones? ¿Cuál es el propósito por el cual estos hombres dotados son dados a la iglesia? Efesios 4:12 dice, a fin de capacitar a los santos. Fíjense, capacitar a los santos, a los redimidos, para la obra del ministerio. Otras palabras, esos dones tienen como propósito seguir promoviendo los ministerios dentro de la iglesia. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, para que la iglesia sea edificada. O sea, cada uno de estos hombres que Dios le imparte estos dones son dados a la iglesia, hombres y mujeres, por cierto, porque las mujeres también tienen dones, para que la iglesia pueda llegar a la madurez. Bien, Dios usa los dones de los hombres y las mujeres para que sirvan en el cuerpo de Cristo y la iglesia pueda llegar a la madurez. Pero quiero que entienda algo. Cuando dije esto y aclaré y cité ese pasaje específicamente donde Pablo habla de los apóstoles, de los maestros y de pastores, esto no significa que el servicio de la iglesia está limitado solamente a aquellos que desempeñan un oficio
O sea, no se limita a los ancianos o pastores. Yo creo que te entiendan, en la Biblia el término pastor, anciano y obispo es intercambiable. Todo pastor es un anciano y todo pastor es un obispo. Bien, no hay distinción en eso, no hay división en eso. Simplemente describe tres funciones de una misma persona. ¿Ok? Dividir eso es un error. ¿Ok? Pero Pablo nos está diciendo aquí que los únicos que deben servir en la iglesia son los diáconos y los ancianos en la iglesia, sino que todos estamos llamados a servir. El punto que quiero hacer es que todos tenemos dones y todos tenemos esos dones que Cristo nos ha dado para servir en un ministerio de la iglesia. Ese es el énfasis aquí. Bien. Debemos todos trabajar juntos para la edificación, nutrición y desarrollo espiritual de la iglesia. Dentro de la iglesia existe una variedad de ministerios, pero todos, recuerde, todo ministerio de la iglesia es rendido ¿a quién? A Cristo, que es la cabeza de la iglesia. ¿Recuerda eso? Todo ministerio en la iglesia es rendido a Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Déjeme decirle, ¿quién es quien controla el cuerpo? Su cabeza, ¿verdad? Todo lo que usted hace lo controla desde su cabeza. Ahora, el punto es el mismo. Todos los ministerios, todos los dones fueron dados para que sirvamos en un ministerio, y todo ministerio debe ser para exaltar a Cristo, para exaltar la cabeza. Bien. Cada don espiritual es una, escuche bien, habilitación divina para el servicio en algún ministerio. Y recuerda siempre lo que dice Colosenses 3:24. Recuerda este texto, hermano, subráyalo en tu Biblia. Colosenses 3:24. Es a Cristo el Señor a quien servís. ¿Escuchaste eso? Aun cuando tú estás sirviendo a un hermano, recuerda, es a Cristo el Señor a quien tú sirves. Bien. Y ninguna obra en el Señor es en vano. El Señor va a recompensar a todos aquellos que le sirven fielmente. Y finalmente veremos, amado hermano, que todo don espiritual es empoderado por Dios. Empoderado por Dios el Padre. Verso 6. Dice, y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Y aquí vemos la soberanía de Dios. Recuerda que hay un texto que dice que es Dios el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Recuerda ese pasaje? Ahora Pablo está diciendo aquí, amado hermano, que es Dios el Padre el que energiza los dones espirituales. El término aquí traducido operaciones, energema, se deriva de donde se derivan las palabras españolas energía o energético. ¿Sabe? Cuando estamos saludables, sentimos energía, ¿cierto? Energía, la energía es la que nos mueve, nos permite mover, hacer cosas. Una persona energética es una persona que está en constante movimiento, haciendo cosas, ¿verdad? Aquel que proporciona los dones espirituales, oye lo que Pablo está diciendo aquí, amado hermano, aquel que nos proporciona los dones espirituales también es el que nos proporciona la energía y el poder para hacer efectivos esos dones. Para que esos dones funcionen. Como vemos en Efesios capítulo 3, verso 7, dice, Pablo dice, del cual yo fui hecho ministro conforme al don de la gracia que Dios me ha dado. Fíjense, Pablo está hablando de su experiencia, ¿verdad? Él era un ministro del Evangelio, era un apóstol de Jesucristo, era un siervo de Cristo, ¿verdad? Conforme al don de la gracia, o sea, todos los dones son dados por la gracia de Dios, ¿verdad? Que se ha concedido según la eficacia, nota lo que dice después aquí, según la eficacia, y el término que usa ahí es también el mismo término, o la energía de su poder. ¿Qué significa? Pablo está diciendo, todo lo que yo hice, no lo hice en mi poder, lo hice por el poder de Dios obrando en mí. ¿Entiende el punto? Es Dios que te imparte el don para que tú lo uses en un ministerio, y es Dios el que te habilita, el que te da la energía, el que energiza ese don en nosotros para que nosotros lo pongamos por obra. Y Pablo enfatiza ahí que ningún hombre puede hacerse ministro o siervo de Dios a sí mismo. ¿Sabe? Una persona puede
anhelar un puesto y llegar a ocupar un puesto. Puede ser pastor incluso, o puede ser anciano incluso, pero se ha puesto el mismo ahí. Bien. Sin embargo, a menos que tenga el respaldo divino, esa persona va a fracasar en ese ministerio, tarde o temprano. Porque el llamamiento, escuche bien hermano, el llamamiento, el mensaje, la obra y el poder para el ministerio genuino es de Dios y es para Dios. ¿Escuchó eso? Son solo la prerrogativa de Dios. Y usted dirá, entonces, ¿por qué hay tanta... Usted ve, por ejemplo, personas como Joel Austin, que tiene una cantidad de gente. Yo quiero que usted entienda, eso es un juicio a la iglesia. La Biblia dice que en los últimos tiempos vendían hombres amadores de sí mismos y que Dios le daría maestros conforme a su propia concupiscencia. Hay gente que lo que quiere oír es lo que quiere oír. Quiere oír nada más las cosas que le interesan. No quiere oír la verdad. Es por eso que Dios le da a la iglesia pastores, no motivadores, no gente que le dice a las personas lo que quieren oír, sino que les dice lo que la Escritura enseña, la verdad. Y esos no son muy amados, no son muy apreciados, porque mucha gente quiere vivir a su manera, en pecado, en rebeldía. Yo quiero que usted entienda algo. Un pastor o un predicador puede preparar muy bien su sermón para el domingo, ¿verdad? Puede preparar muy bien su sermón para el domingo. Pero se comunicará bien solamente cuando Dios le conceda el poder para predicar. Es Dios quien concede esa energía. Recuerde, los dones espirituales son habilitaciones divinas. Bien, no depende de la sabiduría humana, del conocimiento humano. Son dados y energizados sobrenaturalmente por la gracia de Dios que opera en nosotros y a través de nosotros. Y el punto aquí es que ningún creyente puede ejercer sus dones en su propio poder. Es por eso que hay gente que ha empezado un ministerio y ha fracasado. Ha fracasado. ¿Sabe por qué? Porque usted no puede ejercer un ministerio en su propia fuerza, en su propio poder. Y cuando hablo de fracaso no me refiero hay que tener en cuenta, porque el fracaso mucha gente considera hoy por número, pero recuerde que la Escritura nos enseña algo, y es que es el Señor el que añade a la iglesia a los que van a ser salvos. Prefiero tener 10 ovejas que 1000 cabras, 10 creyentes que 1000 incrédulos. Mi preocupación es el evangelio y que la persona crea la verdad, no que viva en pecado. ¿Entiende el punto? Los dones espirituales son habilitaciones divinas. Pablo reconoció esto en 1 Corintios 15:10 cuando afirmó, fíjense, Pablo dijo, yo he trabajado más que todos los otros apóstoles. Y usted dice, wow, Pablo se está gloriando ahí, está diciendo que él es mejor que los demás. No, note lo que dice después. Pero reconoció en el verso ahí en ese verso dice, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Lo ve ahí? O sea, Pablo está diciendo, nada de lo que yo hice lo podría haber hecho a menos que Dios hubiera respaldado mi ministerio. Pablo había trabajado más duro que todos los demás apóstoles, realmente, ¿verdad? Había viajado más que todos ellos, había sufrido más oposición que todos ellos, escribió más epístolas que todos los demás apóstoles juntos y fundó más iglesias que todos los otros apóstoles juntos. Sin embargo, Pablo reconoce, Pablo sabía y ministraba con el reconocimiento de que no era su poder, sino el poder de Dios el que da la habilitación, ¿verdad? Sin la gracia de Dios no podremos obtener frutos en ningún ministerio. Nuestra prioridad, escuche bien hermano, no se me distraiga, no se me duerma, présteme la atención. Nuestra prioridad, ya voy a terminar con esto, debe ser descubrir, escuche bien, descubrir y usar fielmente el don que Dios nos ha dado. Con gratitud, sea cual sea el don. Recuerden, no hay don insignificante en la iglesia. Cada don es dado de una manera única. Y ningún otro creyente puede ocupar nuestro lugar en la obra de Dios. ¿Qué le estoy diciendo?
Tu servicio es requerido en este lugar. Si no estás sirviendo, amado hermano, debes empezar a buscar en qué área tú debes servir. ¿Por qué? Porque nadie más tiene el don que tú tienes o los dones que tú tienes. Y la iglesia no va a estar en salud a menos que todos los creyentes estemos sirviendo con los dones y talentos. Recuerda que yo dije la semana pasada que Dios le da a la iglesia todos los dones que la iglesia necesita. En esta congregación están todos los dones que necesitamos para poder hacer lo que la iglesia necesita hacer. Simplemente se necesita que usted entienda que usted es responsable delante de Dios y que usted debe estar dispuesto a servir. Pablo enfatiza aquí que el Dios Trino es el dador de los dones. Nos explica cómo deben funcionar esos dones y ha hecho una relación entre cada uno de esos dones con una de las personas de la Trinidad. Fíjense, entre las tres personas de la Trinidad existe una perfecta unidad en propósito. Las tres personas de la Trinidad están involucradas en perfecta unidad, en dotar a la iglesia, en dar a la iglesia los dones espirituales para su edificación. ¿Qué significa? Aun cuando hay diversidad de la iglesia, debe haber unidad. Así como Dios, hay tres personas, pero en Él existe una perfecta unidad. Así en nosotros debía existir una perfecta unidad. Es el Espíritu Santo que reparte los dones según su voluntad soberana para que sirvamos al Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, en los diferentes ministerios de la iglesia, su iglesia que Él compró con su sangre, ¿verdad? Y Dios el Padre nos proporciona la energía, el poder para que podamos ministrar cada uno de esos dones a la iglesia. Hay una perfecta unidad en el propósito de Dios al dar esta diversidad de dones. Y esto enfatiza que la iglesia también debe experimentar unidad en esa diversidad. Te invito a orar. Amado Dios, te damos gloria y honra una vez más. Gracias, Señor, por esta palabra que tú nos das. Gracias, Señor, porque a través de ellas tú nos enseñas, Señor, lo importante que son estos dones espirituales, lo importante que es el servicio, lo importante que es, Señor, vivir para tu gloria y tu honra y ejercer estos dones conforme a tu voluntad soberana. Padre, te pedimos que nos perdones las veces que no lo hemos hecho de la manera que tú quieres. Señor, y si alguien no está sirviendo en este lugar, trae convicción a su mente, a su corazón, Padre, y que todos entendamos que es un